Muy bien, entonces hoy vamos a ver la representación cartesiana del movimiento bidimensional. Bien, para esto vamos a ver algunas características de ese movimiento y vamos a empezar por la representación cartesiana. Entonces, imaginemos que tenemos la partícula aquí localizada en el punto P, en el instante de tiempo t, ¿de acuerdo? Y localizada a través del vector posición r de t. Entonces, este vector, que es el vector posición, localiza a la partícula con respecto a este observador, con respecto a este sistema de referencia, ¿no? Este vector posición siempre parte del origen y apunta siempre a la partícula, y este vector representa la acción de mirar, a la acción de observar, ¿no? Pero a la partícula. Entonces este vector se puede descomponer en sus componentes x, que sería este de acá. Este sería su componente x, este vector, en la dirección x. Y vamos a representarlo como x de t. Y su componente y sería este de acá, este, que es exactamente igual a este de acá. Y vamos a llamarlo y de t. Bien, del mismo caso, la velocidad. La velocidad es tangente a la trayectoria y se puede escribir en función de su rapidez, multiplicada por el vector unitario en la dirección tangencial, y tiene su componente en la dirección x, que sería este de acá, y tiene su componente en la dirección y, que sería este de acá. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es una representación cartesiana del movimiento, pero vamos a analizarlo en función de x y en función de y. Es decir, vamos a cambiar esta representación, es decir, esta representación r como función de t, vamos a cambiarlo a una representación paramétrica. Vamos a obtener una ecuación de x como función del tiempo y una función y como función también del tiempo. Estas dos ecuaciones se conocen como ecuaciones paramétricas porque solamente depende del parámetro t, ¿no? Es lo que vamos a hacer en esta clase, ¿ya? Y vamos a recordar todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Bien, entonces es lo que hacemos. Empezamos cambiando esa representación r de t a una representación paramétrica, y eso simplemente se consigue igualando a x la primera componente. Entonces x es igual a x de t. Esta es la primera ecuación paramétrica. Y la segunda ecuación simplemente igualamos a y, esta segunda componente. Y ese es y igual a y de t, que esa es nuestra segunda ecuación paramétrica. ¿Bien? Estas ecuaciones, repito, normalmente se llaman ecuaciones paramétricas porque dependen solamente del parámetro t. Con esto vamos a analizar el movimiento. Y el término de análisis del movimiento implica que vamos a calcular todas las características cinemáticas de este movimiento. Todas estas características vamos a presentarlo con 9 pasos. El primer paso va a ser simplemente la posición, que simplemente son las ecuaciones paramétricas, son estas dos, que simplemente hay que copiar. Y si ponemos uno al lado del otro, así como está, podemos armar el vector posición completito. El punto número 2 es la trayectoria. La trayectoria se define como el lugar geométrico de todas las posiciones que ocupa el móvil durante su movimiento. Y las trayectorias se pueden clasificar en trayectorias de escape, que tienen esta forma o esta otra forma, ¿ok? Y trayectorias atrapadas, ¿de acuerdo? Que tienen esta forma. Dentro de las trayectorias atrapadas, la que vamos a ver es la circunferencia. También es muy útil trabajar con la elipse, pero el tiempo nos va a dar para poder analizar este tipo de trayectorias. Dentro de las trayectorias de escape vamos a analizar la recta horizontal, la recta vertical y la inclinada. Dentro también las parábolas con concavidad hacia arriba, con concavidad hacia abajo. También podemos analizar con concavidad hacia la izquierda, concavidad hacia la derecha. ¿Ok? Ese tipo de curvas. Y finalmente la atrapada, la que vamos a analizar es la circunferencia con constelación. Bien, el tercer punto es la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la velocidad en x, simplemente derivando la posición en x con respecto al tiempo. En notación compacta vamos a llamarlo x punto. Luego vamos a calcular la velocidad en y, simplemente derivando la posición en y con respecto al tiempo. Y en notación compacta vamos a llamarlo y punto.
Entonces tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. Podemos poner uno al lado del otro, hacer superposición y formar el vector velocidad completo. Aquí está su notación tradicional y aquí está su notación compacta con X punto y Y punto, ¿no? Como esta está acá. Luego vamos a calcular el cuarto punto, que es la rapidez. Si se recuerdan, la rapidez lo representamos con ese punto, simplemente es el tamaño de la velocidad, y eso se obtiene a través de la relación de Pitágoras. Entonces le ponemos Pitágoras a esta ecuación. La primera componente igual al cuadrado más la segunda componente igual al cuadrado, y raíz de eso nos da el tamaño de este vector, que en este caso es la rapidez. El quinto punto es la aceleración. Vamos a calcular la aceleración en X, derivando la velocidad en X con respecto al tiempo. En notación compacta esto sería X dos puntos. Luego vamos a calcular la aceleración en Y, derivando la velocidad en Y con respecto al tiempo. En notación compacta sería Y dos puntos. Aquí tenemos la aceleración en X y la aceleración en Y. Hacemos superposición y podemos armar el vector de aceleración completo, ¿ya? En esta lámina es importante añadir una ecuación más, ¿ya? Entonces, como tenemos el vector de aceleración, también es muy útil calcular su tamaño. Entonces, ¿cómo se calcula su tamaño? Por la relación de Pitágoras. Entonces, la aceleración en X al cuadrado más la aceleración en Y al cuadrado, y eso raíz. Y ese es el tamaño de la aceleración. Esto es útil, ¿no? Es muy útil de calcular. Bien, luego vamos a trabajar con el punto número 6, que se llama aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial, si ustedes recuerdan en otra clase, está encargada en dilatar el vector velocidad, ir más rápido o más lento, ¿de acuerdo? Y la forma de calcularlo es a través de esta ecuación. La aceleración tangencial es S dos puntos, que significa la segunda derivada de la distancia recorrida con respecto al tiempo, y eso se puede escribir también como la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, ¿no? Okay. Luego el séptimo punto se llama aceleración normal, y la aceleración normal lo calculamos con esta ecuación. En primera instancia, la aceleración normal es igual a la aceleración total al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado, y luego que desarrollemos esta relación, sacamos raíz a ambos lados y calculamos la aceleración normal, ¿no? Como hemos visto en la otra clase. El punto número 8 es el radio de curvatura, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a calcularlo utilizando la definición de la aceleración normal, que es simplemente la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura, y lo que hacemos es despejar el radio de curvatura, que en este caso es igual a la rapidez al cuadrado sobre la aceleración normal. Finalmente, el último punto, ¿de acuerdo? De repente no podamos resolver en todos los casos, porque aquí vamos a necesitar la ayuda de la integral, que es un operador inverso de la derivada. Entonces, lo hacemos de la siguiente forma de todas maneras. Si no podemos resolverlo, por lo menos lo planteamos, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que la rapidez es dato, porque eso lo hemos obtenido en el punto número 4. Y eso es igual a la derivada de la distancia con respecto al tiempo, y lo que despejamos es el diferencial de S, ¿ya? Integramos, y S es igual a la integral desde t igual a 0 hasta t de ese punto integrado en el tiempo, ¿no? Ese punto simplemente lo reemplazo de acá, acá, es todo esto, y eso coloco como argumento de la integral. Sería esto de acá, y aquí resuelve esa integral. ¿Ok? En este curso simplemente voy a pedir que lo planteen, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y cuando ya sepan integrar, entonces de repente en algún momento puedan resolver este tipo de integrales, ¿no? Si usted es capaz de resolver, entonces va a poder calcular la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo, ¿de acuerdo? En algunos sistemas es trivial, en otros es un poquito más complejo, pero en todos los casos sí se puede resolver. De forma exacta o de forma aproximada se puede resolver ese tipo de integrales sin ningún inconveniente, ¿ya? Solo es cuestión de tiempo. Bien, entonces con eso hemos terminado la cinemática, el análisis del movimiento en general. Ok, y ahora toca hacer unos ejemplos, ¿de acuerdo? Y seguramente vamos a estar cerca ya de nuestra primera evaluación, ¿no? Bien, jóvenes, entonces supongamos la ecuación de posición en función del tiempo dada por esta ecuación de acá. En el inciso A nos pide analizar el movimiento. Entonces, a ver, no se ha resuelto. Vamos a utilizar nuestra pizarra para poder trabajar, ¿bien? A ver.
Entonces utilicemos nuestra pizarrita, como es tradicional. En esta clase vamos a borrar y empezamos a trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos la ecuación R, ¿ok? Que es una ecuación vectorial que está en función del tiempo. ¿Ok? Sin querer habilitado el teclado del botón. Me voy a acercar. Aquí estamos. Y en la primera componente es 2t menos un medio. 2t menos un medio. Sin x. Disculpe, dije, Dígame. sí, una consultita, pero me olvidé de consultarle si podíamos ver un poco del ejercicio para practicar, ¿no? Del inciso EFG, por favor. Sí. Ok, al principio de la clase siempre pregunto si tienen consultas, pero ahora estoy avanzando. No hubo pues ningún tipo de respuesta. Sí, Tienen perdón, dije, es que mi internet estaba mal, no le pude decir por eso. qué bacán. Ok, Perdón. ok. Ni modo, pues terminaremos esto si nos alcanza el tiempo. Hacemos, aclaramos esa duda que tiene, ¿ya? Pero dejemos avanzar porque si no, no vamos a tener continuidad, por favor. Bien, entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos copiando la ecuación de posición, función del tiempo. Revisemos este asunto. Ok, bien, entonces, en primera instancia, vamos a resolver el inciso A, que dice analizar el movimiento. Ok, entonces, analizar el movimiento implica, de acuerdo, desarrollar esos 9 pasos. Ok, tenemos que resolver todo, todo. Entonces, en el examen, es pregunta segura de examen esto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, presten atención. Si tienen dudas, por favor, en el momento, interrumpan sin inconvenientes, con confianza y pregunten, ¿ya? Bien, entonces, primero, el primer punto del análisis del movimiento se llama posición. Entonces, vamos a poner uno, posición. Bien, en los tildes hay un problemita con el inglés, así que vamos a obviarlo, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se hace este asunto? Entonces, la posición, si se fijan en los apuntes, es simplemente las dos ecuaciones paramétricas. ¿Cómo se obtienen esas dos ecuaciones paramétricas? Sencillo. ¿Qué se hace? Se iguala a x, el primer elemento de este vector, es decir, este x. Ese es x. Y esta es la primera ecuación paramétrica, ¿no? Entonces, esto simplemente escribimos así. X igual a ¿qué? 2t menos un medio. 2t menos un medio. Eso es x. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo obtenemos y? Y obtenemos simplemente igualando a y la segunda componente. S. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es igual y. Y es igual a 4 veces t menos 4 veces t al cuadrado. Eso es. ¿De acuerdo? Perfecto. Estas ecuaciones se conocen como ecuaciones paramétricas. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Ahora toca hacer el punto número 2. Bien, punto 2. Si se recuerda, entonces el punto número 2 es la trayectoria. Entonces vamos a colocar ese nombre, ¿bien? Trayectoria. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene la trayectoria? A ver, vean la teoría. Esto hemos visto en otra clase también. Se obtiene eliminando el tiempo de las ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces, de estas ecuaciones paramétricas hay que eliminar esta variable, el tiempo. Los resultados posibles son este tipo de función, este de acá o este de acá. Entonces hay que trabajar, hay que eliminar el tiempo. Entonces, de aquí, de esas dos ecuaciones, hay que eliminar el tiempo por cualquier método, pero por métodos matemáticos permitidos, por supuesto. Entonces, de repente sea útil despejar el tiempo de la primera ecuación. Entonces, despejamos el tiempo de la primera ecuación, es igual a ¿qué? A ver, si quieren lo hacemos paso por paso. Entonces, primero despejemos 2t para que no haya confusión. Eso es igual a ¿qué? 2t es igual a x más o menos, más un medio. ¿Listo? Y luego despejamos el tiempo. Aquí es fácil, ¿no? Aquí es igual. X partido entre 2, ¿de acuerdo? Más cuánto. 1 dividido entre
¿no? A ver, ¿están de acuerdo, jóvenes? Ok, entonces aquí a ver qué se puede hacer. Podemos hacer una operación más. A ver, a ver. Mm, Podemos hacer común denominador. De repente sea un poquito más compacto. Entonces el común denominador en este caso es 4. 4 entre 2 es a 2. 2 por x sería 2x. Más, ¿de acuerdo? Más 1. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Ok, entonces es el tiempo. Entonces ese tiempo introducimos aquí. ¿Dónde? En y. Entonces y es igual a 4 veces t. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto vale t? Es un cociente. Bueno, aquí puedo copiar este de acá. Este. Perfecto. Es este. Menos 4 por ese término elevado al cuadrado. Entonces le vamos a cuadrado al 60. Muy bien, entonces aquí podemos hacer un poquito de álgebra. Entonces, ¿qué queda? Queda 2x más 1 menos un cociente. Arriba queda ese término elevado al cuadrado. Sería 2x más 1 cuadrado. Y abajo, ¿cuánto queda, jóvenes? Simplemente 4, ¿no? Entonces, este cuadrado se distribuye arriba y abajo. Entonces, tenemos 4 entre 4 al cuadrado. Significa un 4. Y queda simplemente 4. ¿No? Ok, entonces, esto es igual a y igual a todo este asunto. De repente se puede compactar un poco más, pero voy a decidir dejarlo así, ¿ya? Entonces, está ahí. Y esta es la ecuación de la trayectoria. Vamos a colocar un recuadro para que se note. Es la ecuación de la trayectoria. Ok, esta ecuación de la trayectoria, si se fija, tiene la siguiente forma. La forma que tiene es y como función de quién. Esta función llamada y depende de qué variable. De x, ¿no? De x. Entonces, si se fijan acá, ¿de acuerdo? Hemos obtenido este tipo de función. El primer caso. También es posible este o este de acá. En este caso, hemos obtenido este de acá. Muy bien, entonces lo que ahora hay que hacer es hacer una gráfica, ¿de acuerdo? Con esta trayectoria. Y para eso tienen que construirse una tablita. Dígame. Arriba donde estaba haciendo ver, un poquito más arriba sería que podría colocar la pantalla. Ahí justamente cuando estábamos sacando el valor de tiempo, eh, ¿cómo fue que un medio se convirtió en un cuarto? Ah, por este 2. Este 2 he Sí, pasado a dividir, ¿no? A este x y a este... sí. Ok, Va a llegar a dividir a los dos. sí, a ver, pero hagamos el paso, ¿ya? A ver, vamos a chequear. Bien, hagamos este asunto, ¿ya? Entonces tenemos x más un medio, ¿de acuerdo? Y todo esto lo dividimos entre 2. Bueno, a ver, voy a hacer ese asunto, ¿ya? Voy a estar este paréntesis, ¿no? X más un medio. Así es. Entonces el paso que debería haber hecho más detalle. Entonces este 2 pasa a dividir para todo. Todo se divide, ¿no? Entonces, y seguimos trabajando. ¿Ok? Eh, este 2 divide ambos. ¿De acuerdo? Y es eso. Gracias. Ok, Eso era ahí. ok. Gracias. Nada. Sí, sí, sí. Bien, entonces ahora hay que hacer una tablita. Entonces en la primera columna colocamos la variable independiente, que en este caso es x, este joven de acá, y luego colocamos y.
aquí, sin este recuadro. Es suficiente. Bueno, esto lo ponemos acá para que no estorbe nuestra pizarra. Perfecto. Y ahora hay que dar los valores, ¿no? Esto ya hemos trabajado con ustedes, les he pedido que lo completen. Espero que hayan trabajado. Entonces, por ejemplo, nada más, voy a empezar por 3.0. Luego hacer, digamos, menos 2.5, algo así. Y empezar a calcular, ¿no? Ok, si recuerdan, ustedes han visto este asunto. Y aquí hemos empezado en lugar de este x, el valor que nos hemos dado de forma arbitraria, menos 3.0, aquí. Y aquí también menos 3.0. Y evaluamos este asunto. A ver si alguien está con su calculadora a la mano. Pretenden dictarme cuánto vale esa evaluación. Ok, no importa. Entonces ustedes lo completan entonces lo mismo acá. Para menos 2.5, ponen menos 2.5 aquí. Menos 2.5 aquí y calculan el valor de y. De esta forma, usted calcula varios puntos. Cuanto más puntos tenga, pues más información tiene y su gráfica va a ser mejor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer aquí puntitos. Y ¿De acuerdo? en el primero sale menos 11.25. Perfecto. Gracias. ¿Qué vamos a dejar con puntos? Antes que me olvide. Menos 11.25. 11.25. Ok. Gracias. Bien. Y lo dejamos para que puedan divertirse ustedes. ¿Ya? Ok. Repito, cuanto más puntos tenga, entonces tiene más información acerca de la curva y de repente la gráfica salga mucho mejor, ¿no? Ok, entonces luego que hagan esa tablita, tienen que hacer una gráfica. En el segundo sale menos 8. Ok, qué bueno. Y entonces lo completan y hacen la gráfica, ¿no? Ponen acá y, ponen acá x. Ok, y lo completan como nos está haciendo su compañero, ¿no? Y luego grafican esos puntos en esta gráfica y lo completan. Bien, vamos a saltarnos al siguiente punto. Voy a dejar que esto se divierta acá. El siguiente punto, ¿de acuerdo? Se llama velocidad. Velocidad. Bien, entonces, Disculpe, hice una consulta para graficar, ¿hay algún mínimo de puntos? no, no hay un mínimo, ¿de acuerdo? No hay. Cuanto más puntos tengan, tiene más información acerca de la curva, ¿no? Bien, entonces, ahora calculemos la velocidad. Bien, entonces la velocidad, ¿de acuerdo? Calculamos en x, este de acá, y luego en y, ¿no? Primero en x, entonces la velocidad en x se obtiene a través de la derivada en x con respecto al tiempo. Entonces, ¿dónde está x? Vamos a copiarlo simplemente para que no nos vamos tanto con la pizarrita. Entonces, estas dos ecuaciones las vamos a copiar para que se acerque y podamos derivar sin problema, ¿ya? Entonces aquí vamos a pegarlo. Luego lo borramos, ¿ya? Solamente para que podamos trabajar más fácilmente en la pizarra. Como son pizarras pequeñitas, entonces a veces hay dificultades. Perfecto. Entonces la velocidad en x simplemente es la derivada de x con respecto al tiempo. Aquí está x. Derivemos. ¿Cuánto vale la derivada de 2t menos 1 medio con respecto a t? ¿Cuánto vale? Ok, vale 2. De acuerdo, sus unidades son metros sobre segundo. Ok, ahora vamos a calcular la velocidad en y. De acuerdo. Es la derivada de la posición en y con respecto al tiempo. Y lo que tenemos que hacer es derivar y con respecto al tiempo. ¿Cuánto va la derivada de 4t menos 4 por t cuadrado con respecto a t? 4 menos 8t. 8t, Sí, fantástico. Está muy bien, excelente, muy bien. Y lo que ahora podemos hacer es armar el vector velocidad completito simplemente haciendo superposición.
Entonces agarramos esos dos y le aplicamos el principio de superposición y aquí armamos el vector velocidad completito. Entonces, ¿ven? Vector completo es simplemente haciendo superposición de x y y, como está acá. Hacemos superposición de la velocidad en x y la velocidad en y ese es el vector velocidad completo. En x vale 2, en y vale 4 menos 8 veces esto. Eso es. Bien, ya lo tenemos. Sigamos con el siguiente punto. Esto vamos a borrarlo ya para que no manche. Lo copiar simplemente para que esté al ladito, ¿no? Nada más. Ok, 4. El cuarto punto, ¿de acuerdo? Del análisis del movimiento se llama rapidez. Entonces, rapidez. ¿Ok? ¿Cómo lo simbolizamos? Como ese punto. Aquí es igual el tamaño del vector velocidad. ¿Cómo se calcula el tamaño? A través de la relación de Pitágoras. La primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera componente de la velocidad? Este 2. O aquí, cualquiera. Este 2. 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale la segunda componente? Es decir, en y, esto. O esto. 4 menos 8 veces esto. Hacemos un poquito de álgebra. Entonces, esto es raíz cuadrada. 2 al cuadrado es 4. El otro término vamos a dejarlo en variante. Vamos a dejar así. ¿Listo? Y esa es la rapidez, jóvenes. Muy bien. Estamos avanzando. ¿De acuerdo? Estamos avanzando. 5. Y el quinto punto se llama aceleración. Aceleración. Disculpen el tilde, por favor. Bien, calculamos la aceleración en x y luego la aceleración en y por derivadas sucesivas, ¿sí? Aceleración en x inicialmente. Como tenemos a través de la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. Ok, entonces necesitamos el vector velocidad. Creo que está por aquí cerca. Sí, ahí está. Lo podemos ver. Perfecto. Entonces, fíjese bien. Entonces, agarre la velocidad en x, es esta, que es 2, y derívalo con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la derivada de 2 con respecto a t? 0. 0, exacto. Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Perfecto, ya hemos calculado la aceleración en x. Ahora vamos a hacerlo con la aceleración en y. Aceleración en y es igual a la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo. Aquí es igual. La velocidad en y es 4 menos 8t. Derivamos 4 menos 8t con respecto a t. ¿Cuánto vale? 0 menos 8. Menos 8. Perfecto. El 0 ya vamos a obviarlo ya. Ok. Listo. Fíjense bien. Entonces, el resultado que hemos encontrado es que su aceleración en x vale 0. Es nulo su aceleración. En y es constante e igual a menos 8 siempre. ¿No? Entonces, con estos dos jóvenes podemos armar el vector de aceleración completito. Estos dos jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hacemos superposición nada más, ¿no? Ok, entonces hacemos ese asunto. Aquí arriba vamos a hacerlo. Tengo el vector de aceleración, vector. La primera componente vale 0, 0, 0. Y la segunda componente vale menos 8. ¿Siempre? Sí, siempre. Y sus unidades son metros sobre segundo elevado a 4. Bien, ¿qué más? Ok, lo que podemos calcular adicionalmente a esto, ¿de acuerdo? Es su tamaño. Su tamaño. Entonces, ¿cómo calculamos su tamaño? A través de la relación de Pitágoras. Le aplicamos el operador módulo a este vector de aceleración. Igual, raíz cuadrada de la primera componente elevado al cuadrado más la segunda componente elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera componente? Como pueden observar, vale 0. Este o este cualquiera. La segunda componente, ¿cuánto vale? Este menos 8, cualquiera de los dos. Haciendo un poquito de álgebra, esto es igual a 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bien, esos jóvenes. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Super. Muy bien, continuamos entonces con el punto número 6. El punto número 6 está en la siguiente lámina y es este asunto. Aceleración tangencial. Vamos a colocarlo.
aceleración tangencial. Y el símbolo que hemos utilizado para esta aceleración es A sub t. ¿Y cómo se obtiene? Este dos puntos es la segunda derivada de la distancia recorrida. Eso se puede escribir de la siguiente forma, como derivada de ese punto con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué hago esta expresión? Porque es más fácil de operar. Entonces, ese dos puntos es igual a derivada de ese punto con respecto a t. ¿Por qué? Porque ese punto es dato. ¿Dónde está ese punto? Está en el punto número 4. Es este. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiarnos esta ecuación. Vamos a colocarlo cerca para poder luego derivar. Ok, me acerco un poquito. Y lo pegamos acá. Si se dan cuenta, estamos repasando lo que hemos hecho ayer, ¿no? Entonces, ok. Eso es. Perfecto. Entonces tenemos que derivar esta función raíz. Entonces, la derivada de una función raíz no es tan, digamos, evidente. Es más fácil escribir esta función raíz en notación potencial. Y el exponente de esa notación es un medio. Y el argumento es exactamente el mismo. 4 más paréntesis elevado al cuadrado de 4 menos 8 veces t. ¿Están de acuerdo? Ahí esa notación, jóvenes. Sí, Inge. Perfecto. Inge, Una maravilla. Continuamos entonces. Ahora vamos a... faltate, Inge. Ay, gracias. ¿Aquí no? Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que se atento. Muy amable. Ok. Ahora, de acuerdo, lo que vamos a hacer es derivarlo. Y para poder derivar vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿no? ¿Cómo hacemos este asunto? Nos vamos a imaginar que esto es un x gigante. Y vamos a imaginarnos que es x elevado a la 1 medio. Vamos a derivar como función potencial. La derivada de la función potencial, el exponente baja como coeficiente, ¿no? Y multiplicamos a todo, ¿de acuerdo? Tal cual. Y lo que hacemos es modificar el valor del exponente. Este 1 medio, pero estamos menos 1. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Exacto. Y el x, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar este cambio de variable, vamos a dejar el original nada más. Ese cambio de variable ha sido simplemente mental. ¿Ok? Y copiamos este asunto 4 menos 8 veces t. Bien. Estén atentos siempre a la forma de cómo escribo, por favor, jóvenes, porque tengo que teclear y a veces se me va una tecla, ¿yo? Por favor, con confianza me corrigen, ¿de acuerdo? Como lo ha hecho su compañero. ¿Ok? Con confianza, lo hacemos. Bien, hemos derivado como función potencial. Ahora tenemos que derivar el argumento de ese x imaginario, es decir, el argumento de la función potencial es este de acá. Entonces hay que derivar este 4 con respecto a t, eso vale 0. Y ahora hay que derivar es otro término. Aquí en este segundo término aparece otra función potencial. Aquí nos vamos a imaginar que aquí hay un x elevado al cuadrado y vamos a derivar este x elevado al cuadrado, como si fuese función potencial. La derivada de x al cuadrado es igual A 2. a 2x, ¿no es cierto? Pero ese x es imaginario, ¿no? Ahora hay que colocar el real. El real sería 4 menos 8 veces t. ¿Ok? Luego, fuera de esto, hay que multiplicar por la derivada de ese x imaginario. Ese x imaginario pequeño. Entonces ahora, aquí ese paréntesis, hay que colocar la derivada de este aquí, del argumento de esta segunda función potencial. La derivada de 4 con respecto a t, 0. La derivada de menos 8t con respecto a t, menos 8. ¿Captan? ¿Está claro? Jóvenes. Todo claro. Eso, jóvenes. Muy bien. Una consulta, Inge, disculpe, ¿por qué la nota entre llaves? Entre llaves. ¿No te gusta? Corchetes le metemos. No, es para si era tal vez algo obligatorio, digamos, o algo específico por un motivo. Eso lo quería consultar. Ah, ya. Ah, no, yo lo pongo porque tengo que multiplicar. Entonces, fíjense bien. Cuando usted hace un cambio de variable, ahora sí entendí su pregunta. Es buena la pregunta. ¿No? Gracias. Cuando usted hace un cambio de variable, por ejemplo, en la primera derivada, cuando he derivado esta función, todo esto lo he llamado como si fuese un x gigante, ¿no? Entonces, un x gigante elevado a este exponente. Este exponente, cuando derivemos, baja como coeficiente, ¿no? Como puedes ver acá, ¿no? Y luego al exponente quitarle menos 1, ¿no? ¿Ok? Y luego que derivemos esto, hay que multiplicar, ¿de acuerdo? Por algo.
ese algo lo pongo entre llaves. Lo puedo poner entre corchetes, paréntesis, lo que sea, pero he decidido colocarlo entre llaves. ¿Ya? Simplemente eso. Lo puedo utilizar con paréntesis, así, o también corchetes, no importa lo que usted desee, pero tiene que multiplicar. Tiene que multiplicar. ¿Ok? Si no pone esta llave, este corchete o estos paréntesis, entonces lo que está haciendo es multiplica por cero y se aniquila esto, ¿no? Y no está tomando en cuenta los demás elementos. Entonces tiene que multiplicar. Cada vez que utilice la regla de cadena, haga un cambio de variable mental y luego multiplique por la derivada del argumento de esa función, en este caso, potencial. ¿De acuerdo? Quiero decir que hay que multiplicar. No sé si se ha entendido. Sí, Inge, gracias. Ok, ok. No, a ti las preguntas, ¿eh? Es una pregunta súper, súper buena, que es importante. Si se fijan, en el otro también he utilizado, ¿de acuerdo? Otro paréntesis, haciendo lo mismo. Fíjense acá. En el segundo cambio de variable que he hecho, mental también, ¿no? En el segundo cambio de variable mental que he hecho, esto lo he llamado x. Y he derivado, fíjense, el exponente, he pasado a multiplicar aquí, le quito menos 1, entonces queda x simplemente, ¿no? Aquí está este es el exponente. ¿Ok? Y este es x, elevado por supuesto a la 1. Y luego he puesto este paréntesis, ¿han fijado? Este paréntesis a propósito le he puesto. Este paréntesis lo pongo porque tengo que multiplicar. Cada vez que utilice la regla cadena tiene que multiplicar. Multiplico por la derivada del argumento, ¿de acuerdo? De la función potencial, es decir, por la derivada de este argumento de acá. La derivada de este argumento es 0 menos 8. No se olviden, cada vez que haga un cambio de variable mental, tiene que multiplicar por la derivada de ese argumento, de ese x imaginario, de ese cambio de variable que lo ha hecho mentalmente. ¿Ok? Eso es, muy bien. Eso es. Vamos a practicar más, ¿de acuerdo? No se preocupen, vamos a dominar ese asunto. En su curso de cálculo, ¿ya están viendo reglas de derivación, regla de cadena o nada siempre, joven? Inge, una consultita. Dime. Sí, perdón, dije, sí, ¿qué es argumento? No, por favor, no estoy seguro que cuando menciona argumento. Ah, argumento. Ah, ok. A ver. ¿En qué están en su curso de cálculo, jóvenes? A ver, para que me esté ubicando más o menos. ¿En qué están? ¿Alguien tiene su cuaderno? Ah, derivadas de regla de la cadena, está bien. ¿No hacen este tipo de derivadas? Sí, Hacen, ¿no? Entrando a límites, Inge. Ya, estamos en límites. nosotros estamos en regla de la cadena ya. Ah, ya, está bueno. Ah, ustedes están dominando, porque han debido derivar funciones mucho más complejas todavía, por supuesto. Ok, argumento, de acuerdo, se refiere a lo siguiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a la función seno de x, entonces aquí tenemos un operador matemático. El operador matemático es seno, es un operador, ¿ya? El argumento para que funcione este operador es x. Entonces, a eso se refiere como argumento, ¿ya? Hay un montón, por supuesto, hay infinitas funciones y, por supuesto, los argumentos asociados, ¿ya? Ese es uno de ellos, ¿ya? Ahora chequeamos otra función, ¿ya? Digamos que tenemos la función f de x, ¿de acuerdo? Igual a x al cuadrado. Ese tipo de función se llama función potencial, ¿ya? ¿Ok? A ver, imagínense acá. Vamos a chequear. Imagínense que tenemos que sacar el seno, ¿de acuerdo? ¿Pero seno de qué? Ok, seno de 0. Digamos lo que sea, digamos de 1, ¿ya? De 1.5. Entonces, si quiere sacar el seno, tiene que darle un valor a este argumento, a este x, ¿de acuerdo? Y saca, o sea, a ver, haciendo la práctica, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el seno de 1.5? A ver, con sus supercalculadoras, seguramente en el modo DEC, donde ustedes trabajan, no importa, en modo DEC, háganlo, a ver, ¿cuánto sale? Aprovechando su pregunta. ¿Cuánto sale? 0.026. 0.026. Ok, 0.026. ¿Se acuerdan? Entonces la función seno, este operador seno, funciona dándole valores a este argumento. Eso significa. Ok, perfecto, funciona acá. Ahora aquí, la función potencial. Esta es una función potencial. Las funciones potenciales tienen esta forma, ¿ya? A, x a la n. Se llama función potencial. Esa forma tiene. ¿Esa es función potencial? Sí. Aquí delante hay 1, ¿de acuerdo? Y el exponente es 2. ¿Tiene esta forma? Sí, tiene esta forma.
A vale 1, n vale 2. Es una función potencial, se llama así. Así lo llamo función potencial. Ahora, ¿qué necesita para que obtengamos un valor específico? Necesitamos darle un valor al argumento. ¿Cuál es ese argumento? ¿Quién es el argumento en este caso? X. Ok, por ejemplo, le daremos el 1.5. ¿Cuánto vale? $2.25. Ok, 2.25. Ok, esa es la forma, ¿ya? Entonces, el argumento, ¿de acuerdo? Es la variable, ¿de acuerdo? Que necesita el operador, ¿de acuerdo? O la función matemática para obtener, ¿de acuerdo? Un valor específico. Eso significa, ¿ya? Ok, ok. Se puede escribir de diferentes formas, n formas allá, esto es infinito. A ver, por ejemplo, acá. Vamos a escribir otra función potencial, ¿ya? Es la misma. Pero ¿qué tal si el argumento no es tan trivial? Ok. Esto, ¿qué tipo de función es? Ok. No reconozco tan fácilmente. Pero ¿qué tal si hace usted un cambio de variable mental? Haga un cambio de variable mental, ¿de acuerdo? Y a todo esto llámelo X. Es lo que hacemos en la regla académica. Entonces, todo esto lo llamamos X. X al cuadrado. ¿Qué tipo de función es? Exponencial. Es un tipo de función potencial. Potencial se llama, ¿no? Potencial. ¿Cuál es el argumento de esta función potencial? Es de X. Ok, este X, pero es imaginario. Ahora, el real. ¿Cuál es el argumento de esta función potencial? El real, no el imaginario. ¿Cuál es? 1 menos X. 1 menos X. A eso me refiero, ¿de acuerdo? Cuando digo la derivada del argumento de la función potencial. La función potencial, en este caso, en el segundo cambio de variable que hemos hecho era este. Nos imaginamos que este es X, entonces es X al cuadrado. Es una función potencial. La derivada de una función potencial es este exponente baja como coeficiente, le restamos menos 1 etc. Y luego multiplicamos, ¿de acuerdo? Multiplicamos por la derivada del argumento de la función potencial. El argumento de la función potencial es este de acá. Ese es. ¿Ok? Ya, bueno, ya creo que ya se ha entendido un poquito la terminología que utilizo, ¿no? ¿Cómo lo llama su profesor? No, a ti les das. ¿Cómo su profesor de cálculo utiliza? ¿Qué tecnología utiliza? De repente me puedo acomodar. Ya, bueno, otra cosa. Sí, ya, ok, continuamos entonces, ¿sí? Bueno, vamos a... Ok, vamos a borrar este asunto. Ok, bien, estábamos trabajando acá, ¿de acuerdo? Ok, sí, ahora recuerdo. Estamos calculando la relación tangencial y hemos encontrado esa derivada, ¿ok? Está bien, ¿ok? Ya estaba claro. Y ahora simplemente lo que hay que hacer es aquí hacer un poquito de álgebra. Entonces, ¿qué nos dice el álgebra? Entonces, esto es un medio, vamos a ir paso a paso, ya para que no haya dudas. El exponente en este caso es menos un medio. Y acá, este simplemente es todo esto que simplemente voy a copiar, ¿ya? Copio. Y ahora multiplico. Ok, multiplico. Este es 0. Lo liquido. Este es 0. Entonces queda menos 8 por este asunto. ¿De acuerdo? Entonces queda, hay un 2 por ahí. Luego aparece el menos 8. Estoy cambiando el orden. Y luego aparece 4 menos 8t. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí, jóvenes? Lo único que he hecho, este menos 8 lo he puesto delante del paréntesis, nada más. ¿Correcto? Ok. Sí, Inge. Bien, entonces ahora vamos a simplificar algunos términos. Este 2 podemos compactar con este. Listo. Y ya está listo. Ya tenemos este asunto. Y ya está resuelto. La solución tangencial entonces es... En el numerador se queda menos 8 por este paréntesis, ¿ya? Entonces es un cociente. En el numerador quedamos menos 8 por ese paréntesis, que es 4 menos 8 veces.
en el denominador, ¿qué va a quedar? Este de acá, este que estoy marcando. ¿Por qué en el denominador? Porque el exponente es negativo. Voy a cambiar aquí. Separa un poquito para que se note. Entonces el exponente de este asunto es negativo. Entonces este se vuelve positivo, pero bajando el numerador. Ok, entonces acá es este mismo término elevado a la 1 medio. Pero a la 1 medio es lo mismo que escribir raíz. Ok, raíz cuadrada. ¿De acuerdo? De 4 más paréntesis 4 menos 8t, todo eso al cuadrado. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, jefe. Súper. Una maravilla. Súper, gracias por confirmar. 7. El punto número 7 se llama aceleración normal, pero ahora vamos a verificar, ¿ya? Aceleración normal. Aceleración normal. Bien, veamos el punto número 7, sí, exactamente, aceleración normal. Y se obtiene a través de esta ecuación. Primero, la estrategia es calcular la aceleración normal elevado al cuadrado. Hacemos esta operación, reducimos y al final le sacamos raíz. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estrategia que vamos a utilizar. Bien, entonces hagamos este asunto. Este hemos practicado la anterior clase. Espero que hayan repasado. Por favor, les voy a rogar que siempre repasen. De lo contrario, cada vez se va a volver un poco más complejo. Repase, no se deje, jóvenes, de acuerdo, intimidar con lo que estamos avanzando. Si no repasa, cada vez va a pensar que es complicado. Pero no es así. Es cada vez más sencillo, pero se tiene que repasar. Entonces, el primer término, ¿qué es? La aceleración total al cuadrado. Y el segundo, la aceleración tangencial al cuadrado. La total. La total está en un punto anterior. Vamos a revisar. Está en el punto número 5. Esta es la aceleración en X. Esta es la aceleración en Y. Este es el vector de aceleración completo. Y este es su tamaño. El tamaño es 8. Ok. Ok. Alguien ha dejado su micrófono encendido, ¿no? Que vamos a silenciarlo, ¿sí? Eso es. Bien, entonces les decía que el tamaño del vector de aceleración total es 8, ¿no? Entonces eso hay que elevar al cuadrado. Menos. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a elevar al cuadrado. ¿Y qué vamos a colocar dentro? Vamos a colocar la aceleración tangencial. ¿Cuánto vale? Es justo lo que hemos calculado anteriormente. Este de acá. Copiamos. Y copiamos ahí. Y ya. Entonces hacemos un poquito de álgebra acá. Aquí que tenemos. Entonces tenemos 8 al cuadrado. Voy a dejarlo. Lo puedo escribir como 64, pero igual lo dejaré así. Menos. Me acerco un poquito para que podamos trabajar, ¿bien? Entonces, si dudan algo, entonces con confianza me dicen. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer ahora es distribuir este cuadrado. ¿Qué cuadrado? Este de acá. Este cuadrado distribuimos a este menos 8 con el signo, por supuesto. También distribuimos a este paréntesis. ¿Ok? Como esta paréntesis no estamos haciendo nada más. Y también se distribuye al denominador, a la raíz, a todo esto. A todo esto. A la raíz. ¿Ok? Entonces hacemos esta operación. En cocientes. Arriba que queda un paréntesis elevado al cuadrado. Y dentro del paréntesis, el argumento de ese paréntesis, menos 8. Y tenemos una función potencial acá. Y el argumento es 4 menos 8 por t. ¿Ok? Aquí tenemos al cuadrado. Y tenemos una función raíz. El argumento de la función raíz es este asunto, ¿no? Es 4 más. Ahora paréntesis, elevado al cuadrado. Menos 8 veces t. Bien. ¿Qué queda? ¿De acuerdo? Bueno, eso es fácil. Este menos 8 se vuelve positivo porque está elevado al cuadrado. Esta raíz se cancela con este cuadrado. ¿Perfecto? Ok. A ver, veamos cómo está quedando la pizarra. Sí, tenemos espacio. Para un pasito más. Tenemos 8 al cuadrado menos un cociente. Arriba queda 8 al cuadrado. ¿Dónde está el signo menos? He eliminado el signo menos. ¿Por qué? Cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿no? Y este paréntesis elevado al cuadrado lo dejo tal cual. Si estoy haciendo muchos pasos, me dicen ya. ¿Okay? Ahora, este cuadrado con la raíz se cancela y simplemente queda 4 más, abro paréntesis, elevado al cuadrado, 4 menos 8 veces t. Hasta ahí. ¿Me siguen, jóvenes?
Sí, jefe. Ok, Claro. aceleración normal elevado al cuadrado igual. Ahora sí, ahora vamos a sacar como un denominador. Bien, aquí vamos a hacer un grabatito. ¿Cuál es el denominador de este 8 al cuadrado? Es 1. Ok. Entonces hacemos común denominador entre este 1 y este de acá. ¿Cuál es el común denominador entre 1 y este número de acá? Este número de acá. Este número de acá, ¿de acuerdo? Es el denominador. ¿Ok? Entonces el común denominador es ese d, que ahora vamos a escribirlo. Mejor me copio, porque voy a tardar mucho. ¿Ok? Y lo pegamos. Este es el común denominador. Perfecto. Ahora hacemos ese asunto. El denominador dividido entre 1, ¿cuánto vale? El mismo denominador. Exacto, por 8 al cuadrado. Entonces, este 8 al cuadrado tiene que multiplicar al denominador. Pero el denominador es 4 más este paréntesis al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Este 8 al cuadrado tiene que multiplicar al 4. Y este 8 al cuadrado tiene que multiplicar este paréntesis que está al cuadrado. Ok. Entonces, 8 al cuadrado tiene que multiplicar a este 4. ¿Ok? Más este 8 cuadrado tiene que multiplicar ese paréntesis. Y ese paréntesis ya está elevado al cuadrado. Y es 4 menos 8 veces t. Perfecto. Menos. ¿De dónde sale este menos? Este menos, este operador menos, viene de acá. Ok. Este es el denominador. Denominador dividido entre el denominador, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. 1 por todo esto, ¿cuánto queda? Lo Todo mismo esto. de arriba. Ok, todo el término que está acá arriba, ¿no? Es 8 al cuadrado por ese término que está elevado al cuadrado, que es 4 menos 8 veces t. Y check. Revisan este asunto. Esto se puede simplificar. ¿Cuál? Se puede simplificar. ¿Cuál? Este joven de acá. Porque son iguales, son los vecinos opuestos. Se aniquilan esos dos jóvenes. ¿Y qué queda? Un cociente. Acá queda, ¿de acuerdo? 8 al cuadrado por 4. ¿Ok? Eso se puede escribir como 8 al cuadrado por 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Y aquí queda ese asunto. Y ahora ya está resuelto. Bueno, si quieren un pasito más, ¿de acuerdo? Este asunto. ¿De acuerdo? Y aquí estoy con esto. Aquí es igual este 8 al cuadrado por 2 al cuadrado. Esos dos puedo... 256. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué tal si lo puedo escribir así? ¿Es cierto, jóvenes? 8 al cuadrado por 2 al cuadrado es 8 por 2 y todo es al cuadrado. ¿Cierto o no? Cierto, dije. Claro, porque ese exponente se distribuye, ¿no? A este 4, a este 8 y a este 2. ¿No? Es cierto. ¿Por qué ha hecho eso? Es que luego hay que sacarle raíz. Entonces la raíz con este cuadrado se cancela y solamente va a quedar 8 por 2. Y eso es 16. 6. Eso, eso. Muy bien. Entonces el último paso es aplicarle la función raíz cuadrada a ambos lados. A la izquierda se aniquila con este cuadrado y a la derecha queda lo siguiente. A la derecha le sacamos raíz al numerador y solamente queda 16. Y abajo le sacamos raíz porque ahí no se cancela con nada, ¿no? Y ahí está. Esa es la aceleración normal. ¿Qué dice Hawks? ¿Capta? ¿Se entiende? Sí, jefe. Una maravilla. Perfecto. Entonces ahora vamos a continuar. Entonces Disculpe, toca... dije. Sí, sí, sí. Dime. Una consultita en la ecuación inicial, por así decirlo, a al cuadrado sería aceleración total o aceleración instantánea, ¿no? Sí, sí, sí. La aceleración instantánea, ¿no? Cuando hablemos de aceleración, simplemente entonces hacemos referencia a la aceleración instantánea. Está bien, gracias. De nada. Bien, ahora toca hacer el punto número 8. Ok. El punto número 8, ¿dónde está? Están los apuntes. Aquí está. El punto número 8 se llama radio de curvatura. Ok, radio de curvatura.
curvatura. Entonces, para el radio de curvatura utilizamos el símbolo ρ. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene de la aceleración normal. Si ustedes recuerdan, la aceleración normal está definida como la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura ρ. Y lo que hacemos de acá es despejar ρ. Aquí es igual, también un cociente. Arriba está la rapidez, ese punto elevado al cuadrado, la rapidez al cuadrado. Y acá abajo está la aceleración normal. Hacemos álgebra. Aquí necesitamos un paréntesis elevado al cuadrado. Y aquí tenemos que colocar la rapidez. ¿Dónde está la rapidez? La rapidez está... Bueno, aquí copiado, ¿no? He copiado simplemente para derivar, ¿no? Y aquí está aquí. ¿Cuál copio? ¿La raíz o la función potencial? ¿Cuál quieren? Hemos hecho ayer esto, recuerdo. El lunes hemos hecho este ejercicio. Las raíces. Ok, la raíz les gusta. Ok, no importa. Lo que les guste, pues tienen que elegir ustedes y con eso trabajar. Raíz. Entonces, colocamos la raíz ahí. Perfecto. Y acá abajo colocamos la aceleración normal, que es este de acá. Entonces vamos a copiarnos. Y pegamos. Y ahora hay que hacer aquí álgebra. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Entonces, para poder simplificar ese asunto, entonces hay que hacer extremos con extremos, medios con medios. Los extremos con los extremos, ese producto va en numerador. Este extremo con este extremo va en el numerador. Vamos a chequear de arriba. Arriba. Ok. Antes de eso, ¿este paréntesis con este cuadrado se cancelan o no? Bueno, ¿este cuadrado con esta raíz se cancelan o no? Sí, se cancela. Sí. Solamente va a quedar 4 más paréntesis elevado al cuadrado 4 menos 8 veces t. Eso queda acá arriba, acá arriba, acá arriba. Esto. Ahora todo esto tiene que multiplicar por esto. Y eso es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 más, abro paréntesis, elevado al cuadrado. Ahora se van a dar cuenta qué notación tengo que utilizar para hacerlo más compacto este asunto. ¿Listo? Y eso queda. Y acá abajo, ¿qué queda? Medios con medios. Entonces, el medio es ese 16 y el medio de acá arriba es 1. Entonces, se sobreentiende que esto está dividiéndose entre 1. Entonces, hay que multiplicar o marcar el menos. Se supone que esto está dividido entre 1. Entonces, este 1 hay que multiplicar por el 16. Y eso es 16. ¿Ya? Ok, ahora, ¿qué hacemos? Aquí tenemos aparentemente una función compleja, pero no es compleja. ¿Por qué no es compleja? Uno tiene que darse cuenta de que el argumento de este corchete y el argumento de la función raíz son idénticos. Son idénticos. Si son idénticos, nos conviene expresar esta y esta en función potencial. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Si tenemos el argumento de dos funciones potenciales idénticas, esto simplemente es igual a la suma de sus exponentes. ¿Ok? Entonces, como el argumento es la misma, los exponentes se van a sumar y se va a hacer más compacto. Ok, entonces hagamos ese asunto, pues hagamos ese asunto. Entonces aquí vamos a escribir, ¿ya? Estamos escribiendo ROM, no se preocupen. Aquí es igual. Abajo es 16, ya está definido, y arriba aquí. Vamos a escribirlo en notación potencial. Ok, notación potencial, 1. Su exponente es 1. Okay, el argumento, ¿cuánto es? 4 más paréntesis al cuadrado, 4 menos 8 veces t. Ese es el primero. El segundo, corchete también. El segundo, ¿cuál es el exponente del segundo? Es raíz cuadrada. Su exponente es 1/2. 1/2. Exacto, exacto. Y el argumento es el mismo, 4 más paréntesis al cuadrado, 4 menos 8 veces t. Ok, aquí se nota claramente que las bases son iguales, los exponentes son diferentes. Eso es igual a la base elevado a la suma de los exponentes, ¿no? Sobre 16. Y aquí voy a copiar simplemente uno de estos, ¿ya? Este. Y ese es. Y el exponente es simplemente la suma de 1 más 1/2. 1 más 1/2 es igual a 3/2.
3 metros. Y eso es, jóvenes. Lo logramos, acabamos de calcular el radio de curvatura. Vamos a borrar estos garabatos. Ok, lo muevo, ahora lo borro. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? Ok, súper. Ya estamos, aquí vamos a resumir. Yo una pregunta. Claro que sí, dígame. Toda su clase lo va a subir en video. Sí, sí, todas las clases se sube a Classroom, todas las clases. A no ser que me olvide grabar, ¿de acuerdo? Pero una vez que los compañeros me han salvado de esa grabación. Sí, sí. Dije, disculpe una consulta. ¿Por qué el 1/2? ¿Por qué el medio? Ah, por esta función raíz, que aquí escribimos si quiere, ¿de acuerdo? Una función raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Raíz cuadrada de x, se puede escribir en forma potencial. Entonces, el exponente de esa función potencial es 1/2. Entonces, raíz de x es igual a x elevado a 1/2. Por esa razón. Está bien, muchas gracias, Inge. De nada. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Súper. Muy bien. El punto número 9. Ok, el punto número 9. Y el punto número 9 se llama distancia recorrida. A ver, de repente tengamos problemas ahí, pero no se preocupen. Si no lo podemos hacer, simplemente lo dejamos plantear. La distancia recorrido. Distancia. Ok. ¿Cómo se obtiene ese asunto? Les cuento la historia nuevamente, ¿de acuerdo? Y ustedes lo plantean en el examen, por lo menos. Si quiere tener 100, tiene que saber resolver. Si no, entonces lo deja plantear simplemente. No se haga más lío. Entonces, ¿cómo se obtiene? De la rapidez. Ese punto, aquí es igual a la derivada de s con respecto al tiempo. Ok, vea bien que ese punto, que es la rapidez, ya hemos obtenido. Y este en punto número 4. ¿Dónde estás? Aquí está. Esto es dato ya. Como hemos dicho, de forma secuencial ese asunto, ese análisis, entonces ya está todo definido. Entonces, ese punto es dato. Lo que falta es s. Entonces, ¿cómo hacemos? Despejamos el diferencial de s, y eso es igual a ese punto por diferencial de t, ¿no? Este diferencial de t lo pasamos acá nada más. Luego, ¿qué hacemos? Integramos a ambos lados. Integral de la izquierda diferencial de s, ¿de acuerdo? Igual a la integral, ¿de acuerdo? De ese punto diferencial de t. ¿Ok? Y es lo que hay que resolver, ¿de acuerdo? A ver, veamos, esto, de este s igual a 0 hasta s, y los límites del tiempo, desde t igual a 0 hasta un tiempo cualquiera t. No se olvide que los límites inferiores, estos dos, se corresponden. Cuando el tiempo es 0, la distancia recorrida es 0. Y a partir de t igual a 0 se empieza a medir la distancia, ¿no? Para un tiempo cualquiera, la distancia es una distancia cualquiera, S, ¿no? Es. Y eso hay que resolver. Resolvamos. O si no, planteemos. Integral. Desde S igual a 0 hasta S. ¿De qué? De diferencial de... Oye, esto es fácil de resolver. Ok, lo resuelvo. La integral de diferencial de S es S. Simplemente S. Ok, entonces B bar. Bien, evaluamos los límites entre 0 y S. Bueno, la varita es muy pequeñita, ¿no? Pero igual, integral desde t igual a 0 hasta un tiempo cualquiera t, ¿de qué? De ese punto. Ese punto es la rapidez y lo tenemos. Por ahí estaba copiado en algún lugar. Aquí está. Jóvenes. Lo copio y colocamos como argumento de la función integral. Esa. Y integramos en el tiempo. Y está listo, por lo menos ya el planteamiento del ejercicio está casi listo. Esta función en S, menos esta función en 0, igual a esta integral. Listo. Y estamos listos. Y ahora lo que toca hacer es hacer la diferencia entre S menos 0, eso es S, igual a esa integral. En este caso, simplemente estamos planteando la ecuación que nos permite calcular la integral. Y esa es la distancia recorrida. ¿De acuerdo, jóvenes?
¿Captan? ¿Ok? Cuando ustedes pasen... Ingeniero, Sí, sí, dime. sí, sí está todo bien. Claro. Perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces ahora hay que hacer ese asunto. Esta pregunta es seguro de examen, así que por favor, jóvenes, presten atención, chequen cómo se hacen los 9 puntos, de acuerdo, y lo tienen que hacer, ¿ya? Muy bien, vamos a retornar a la trayectoria, de acuerdo. Espero que hayan practicado para poder hacer ese asunto. Y creo que algunos compañeros estaban haciendo unos cálculos de esos puntitos, ¿no? A ver, Disculpe, jóvenes. Inge, Sí, sí, dime. una consultita en del punto 9 o inciso 9 si se puede decir, dijo que es necesario calcular el resultado o no, no entendí bien eso. No, no. No es necesario que ustedes lo calculen, ¿de acuerdo? A no ser que quiera tener usted una nota de 100 en este curso, ¿ya? Significa que esté dominado, ¿ya? Entonces, si usted está aspirando a 100, tiene que aprender a resolver ese tipo de integrales, ¿ya? ¿Ok? Disculpe, Inge. Sí. Una duda. En el ejercicio 7, en selección normal, el resultado del numerador, ¿por qué salió 16? No debe ser 252. No, también. Aquí, este, ¿no? Ya, Inge, creo que dijo que porque les sacamos raíz, por eso. claro, sí, sí. Tiene toda la razón usted, ¿no? Ok, entonces, a ver, pero trabajemos un ratito, ¿ya? Trabajemos, de repente no me ha escuchado, ¿no? Ok, entonces, sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Entonces, sacamos raíz cuadrada a la izquierda, ¿ok? Y sacamos raíz cuadrada a la derecha. A la derecha es todo este asunto. Ok, aquí vamos a trabajar un poquito, ¿ya? Un poquito. A ver aquí. 8 por 2, eso es 16. ¿Ya? Entonces esta función raíz, ¿de acuerdo? Se distribuye al numerador y al denominador. Al numerador sería raíz cuadrada de 16 elevado al cuadrado. Y en el denominador sería raíz cuadrada de qué, de ese asunto, sería 4 más, este paréntesis al cuadrado, 4 menos 8 veces t. Ahora lo muevo a la pizarra para que se entienda mejor. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces hacemos el cociente. Sí. Arriba, entonces tenemos raíz de 16 al cuadrado, eso es 16. Y abajo tenemos lo mismo, no se puede simplificar esta raíz, lo dejamos tal cual. Voy a tratar de copiarlo. Ahí está. ¿No? Ok, ahora, ¿qué más? Aquí, este cuadrado con esta raíz cancelamos. Y queda relación normal nomás, ¿no? La relación normal entonces es 16 sobre esta raíz. Ahora sí se entiende. Sí, ingeniero, todo claro. Ok, gracias. Muy bien, entonces, por favor, les pido, no se olviden hacer los ejercicios que les planteo siempre. Aunque se parezcan bastante, tienen que hacerlo, ¿no? Practiquen, ¿de acuerdo? Y se van a dar cuenta de cuál es la lógica que tenemos que seguir, ¿no? Tienen que practicar. Practiquen, por favor, no se van a dejar, porque si no, en el examen se van a olvidar de todo lo que hemos hecho. Muy bien, no nos queda más tiempo, se acabó el tiempo, jóvenes. Lo que, por favor, les voy a pedir es que hagan el dibujo ustedes de la trayectoria. Completen la tablita, cuanto más datos tengan acá es mejor, ¿de acuerdo? Y hay que hacer los puntitos acá, ¿no? Traten de hacer una gráfica lo mejor que puedan, ¿ok? Y la siguiente clase continuamos con el ejercicio, pero me tienen que ser recuerdo, ¿ya? Hemos hecho solamente el inciso A, pero el inciso A falta dibujar la trayectoria. Entonces, les estoy dando como tarea para que puedan completar ustedes, pero la siguiente clase, antes de empezar, voy a preguntar seguramente consultas y inmediatamente me dicen, por favor, terminemos el ejercicio, nos hemos quedado en el inciso B y falta dibujar la trayectoria. Hemos dibujado, nos sale así, está bien, me muestra y continuamos. ¿Okay? Pero si no han trabajado, entonces yo directamente voy a pasar al siguiente tema. Tienen que ver un trabajo previo de ustedes, porque si solamente voy a trabajar yo, entonces no tiene sentido, ¿ya? Tienen que trabajar, ¿ya? Mejor si muestran su trabajo, ¿no? Esa es buena cosa. Muy bien, jóvenes. Disculpe, Inge, Sí, sí, dime.
¿Será que podemos ver, como le comentaba, que no le puse a un principio de los incisos E y F y G, si es posible, la próxima clase, yo creo, o no sé si tiene tiempito? No, no, ahora, a ver, sí, me estaba olvidando de ese asunto, ¿no? Ok, ahora sí. A ver, es de la anterior clase, ¿no? Sí, por favor, si no es molestia. No, 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 no. Estamos. A ver, chequeemos la anterior clase, ese asunto. Ok, vamos a checar ese asunto. De ejercicio número uno, no, no había más, ¿no? ¿Qué ejercicio es? ¿Qué insisto? E, F y G, por favor. Ok, empecemos por él entonces, ¿ya? A ver, vamos a habilitar estos grabados. Bien. Dice calcular la curvatura de la trayectoria. Ah, es sencillito. Ok, el inciso D. En el inciso D, a ver, chequee sus apuntes, lo que usted ha resuelto. ¿Qué cosa calcular del inciso D? ¿Qué cosa ha obtenido como resultado? En el D. A ver, revise su solución, lo que ha trabajado. ¿Cuánto vale? El inciso D. Yo sé que me ha preguntado el E, pero necesitamos el D. ¿Cuánto sale el D? Si no lo tiene, ¿alguno de ustedes lo tiene? ¿El inciso D? Mm, Ah, Rho. rojo. Perfecto. Igual a. 2p menos 1 elevado todo al cuadrado. Ok, creo que algo está equivocado ahí. Creo que algo está. Es corchete 4 más paréntesis 3t menos 1 elevado al cuadrado. Damos corchetes a la 3 medios Disculpe, Javier. sobre 6. Sobre 6. Perfecto. ¿Alguien sacó otro resultado? Sí, a mí me salió otro. ¿Cuál? me sale, ¿Cuánto sale? 9 más 2t, o sea, más paréntesis, 2t menos 1 al cuadrado. Todo eso es a la 3 medios y sobre 6. Sí, eso me salió ahí. Ok. A mí Oh, también me sale. Está bien, dije, me confundí de ejercicio, perdón. ok, ok. Ok, bien, bien, bien. A ver quiénes, quiero conocer, saber quiénes son. ¿Quiénes han sacado ese resultado? Yo dije, Yo yo también. también dije, Ya, Alejandro y quién más. Yo también esta casa dictando ese resultado. Alina. Sí. Ok, 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 está bueno. Ok, ok, entonces sí, su otro compañero ha mezclado con otro ejercicio, ¿no? Está bueno. Sí, sí, ambos tenían la forma de ese RAW, tiene consistencia, por supuesto. Han podido ver en este ejemplo también. Este está bien. Es correcto este asunto, es correcto. Han hecho esto hasta ahí. Hasta ahí está bueno. Hasta ahí está muy bien. Entonces, eso es correcto. Eso está bueno. Ahora, el inciso E dice la curvatura. Eso es trivial. Van a ver por qué. Si ustedes recuerdan, en los apuntes, ¿se dicen? Aquí está. Rho es el inverso de la curvatura. ¿Qué significa? Ahora, en este caso, calcule la curvatura, dice. Despeja. Y es 1 sobre Rho. Ok. Entonces, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale kappa? y que sería lo mismo, solo que el 6 ahora arriba y el 9 más abajo, ¿no ve? Si es invertido. Ahí está. Uy, claro. Ahí está. Estoy escribiendo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Puede ver? Sí. Es inverso. Hay que sacarle el inverso.
Súper. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora el F. ¿Qué dice el inciso F? ¿Está de acuerdo en el inciso E? Es muy sencillo, ¿no? Sí, Inge, Ok, gracias. listo. El inciso F. ¿Qué dice? El radio de curvatura más pequeño. Ah, ok. Esto sí, de acuerdo, hay que trabajar. ¿De acuerdo? En el inciso F, en este que voy a marcar por acá, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Entonces hay que calcular ρ, ¿de acuerdo? De tal manera que este ρ sea mínimo. Entonces, para hacer esto, lo que hay que hacer es derivar la función ρ con respecto a la variable, en este caso con respecto al tiempo, porque estoy con respecto a t, y eso igual a 0. Esa es la condición para calcular un máximo o mínimo local. En cálculo, ¿ya vieron máximos y mínimos locales? ¿Sí o no? No, Inge. Ok, entonces la siguiente... Todavía, Inge. Ok, ok, todavía no. Ok, yo estoy atrasándome lo más que estoy pudiendo, ¿de acuerdo? Para poder un poco, tener un poco de base en matemáticas, porque la física sin la matemática no se puede avanzar. Pero igual, no importa, vamos a repasar. Pero esa es la técnica, ¿ya? Revisen ustedes, pueden buscar en la web o en un libro de cálculo, busquen máximos y mínimos locales, y eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y el inciso G, si usted puede el inciso F, ¿ok? Porque es lo que tiene que hacer. Una vez que lo resuelve, el inciso G es trivial, ¿de acuerdo? Es algo parecido a la relación entre el inciso D y E. Entonces, el F y el G están casaditos. Si usted puede F, automáticamente G ya está resuelto. ¿Ok? Porque está relacionando la curvatura y la curvatura. Son funciones inversas. No se olvide, ¿no? Funciones inversas significa que ρ, ¿de acuerdo? Es 1 sobre K, ¿no? ¿Qué significa? Si ρ es mínimo, mínimo, ¿cómo es K? ¿De acuerdo? Máximo. Máximo. Si ρ es máximo, ¿cómo es K? Mínimo. Mínimo, ¿no? Fíjese bien. Aquí pide ρ mínimo. Y aquí pide K máximo, ¿no? Están inversos. Ah, ¿están relacionados? Sí, están relacionados. Entonces, preste atención en el F. Trate de hacerlo el F. Si no puede hacerlo, de acuerdo, en la siguiente clase, pregúnteme. Al principio de la clase, pregúnteme, de acuerdo, o una vez que terminemos el ejercicio que tenemos pendiente, pregunten y vamos a resolverlo con ustedes. Y van a ver que el G es trivial. Primero hay que enfatizar el F, ¿ya? Hay que prestar atención en F y luego el G sale de una patada, sale eso. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí descansaremos. Tenemos que ir a almorzar, jóvenes. Inge, Dime. una cosita chiquitita. Si es que la otra vez también le tenía que presentar, ¿no? Las gráficas que me salieron, pero no alcanzó el tiempo. ¿Será que un cachito puedo mostrarle? Ok. Ok, ya, comparte tu pantalla, pues. Está bien. ¿No? No me deja ahí. Dice son los organizadores. Ya. Pueden compartir. Ok, ya. A ver, voy a chequear si puedo configurar esto inmediatamente. A ver, ¿qué hacemos acá? Lo dejamos para la siguiente, por favor. ¿De acuerdo? Ya me estoy con poquito tiempo, tengo que atender otro asunto. Por favor, te debo la siguiente, por favor. ¿Ok? La siguiente te atiende, por favor. Disculpa el tiempo porque ahora tengo que hacer otra Está actividad. bien, Inge. Por favor, Muchísimas por gracias. favor, no, a ti, disculpa, por favor. Nos vemos entonces la siguiente, jóvenes. Chao, jóvenes. Que retirar.